nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 24 de octubre del año 2022, lunes 30 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Rafael, Guízar y Valencia. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos de Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría, y su abatimiento en cánticos. Palabra de Dios. Isaías en este capítulo corresponde al tercer Isaías. Corresponde al Isaías que habla cuando el pueblo ya regresa a la tierra, cuando el pueblo regresa del cautiverio. Por eso Isaías en estas palabras está hablando de cómo el Señor le da el Espíritu para que pueda enviar y proclamar esa buena noticia a todos el pueblo. Pero enumera a algunos, a los pobres, los envía a los de corazón quebrantado, a los cautivos, a los prisioneros y sobre todo a pregonar el año de gracia del Señor. Aquellos que han tenido sus fallas durante el cautiverio, pero también aquellos que se han mantenido, porque pregona el año de gracia. El Señor envía y consuela a los afligidos. ¿A través de quién? A través del profeta, a través de esa voz que habla, que lleva y que le da sentido de nueva cuenta a la vida del pueblo de Israel. El Señor habla a su pueblo, que en este caso es tomado y prefigurado en Jesús. Es aquí donde nosotros vemos esa prefiguración de aquel que ha de venir a hablarle a los pobres, aquel que ha de venir a anunciar el año de gracia de su Padre, aquel que ha de venir a traer la palabra de consuelo y a cambiar aquel abatimiento en cánticos. Del Evangelio tenemos al evangelista San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 16. Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas, que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor.
qué se está refiriendo Jesús a través del evangelista Juan? Que Él va a ser el pastor único, que Él va a ser aquel que ha de unir a los pueblos. Pero ¿cuál es el factor común que podemos encontrar en estos pueblos? Ya lo leímos en la primera lectura. Viene a anunciar el año de gracia de Dios, el año de gracia del reino de Dios. ¿Y a quién va dirigido el mensaje? A todos aquellos que no necesariamente son judíos y que no necesariamente el Dios de Isaac, el Dios de Israel y el Dios de Jacob es su Dios. Por eso Jesús dice aquí en este Evangelio de Juan, hay otros que son de otro redil, no son de mi rebaño, pero tengo que ir por ellas. Y cuando vaya por ellos, ellos van a conocer la voz del pastor. Y entonces haremos un solo rebaño, porque van a escuchar mi voz. Esto habla de la conversión de aquellos que no conocen al Dios, de aquellos que hubo un momento en que renegaron o que estaban con otro Dios o con otros dioses. Jesús, que es este buen pastor que nos habla aquí, que es este buen guía que lleva a cuidado, que lleva a buen término la jornada de trabajo, que lleva a buen término a todos los que le fueron encomendados. Él no nada más va a dar la vida por los suyos, va a dar la vida también por aquellos que no son de su redil, y en su momento les irá anunciando su voz, les irá anunciando su mensaje, y el rebaño va a crecer, el rebaño va a ser uno, y así como uno es el rebaño, uno también es el pastor. Aquel que une, aquel que da sentido, aquel que guía, aquel que cuida las ovejas de los lobos, aquel que no huye ante el peligro, sino que lo enfrenta. Y no nada más lo enfrenta, enseña a sus ovejas a que enfrenten el peligro también. Les da enseñanza, les da instrucciones, les da esa verdadera forma de escuchar al pastor. Por eso el mismo Juan dice, si las ovejas conocen la voz del pastor y cuando escuchan otra voz, simplemente no le hacen caso porque no es la voz del pastor. No obedecen a otra voz que no sea la del pastor. Y esto es lo que lo hace a Jesús, ese modelo de pastor. Porque enseña, guía, protege y da sentido al rebaño que escucha su voz. De la oración colecta, hoy lunes 24 de octubre del año 2022, lunes 30 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda a San Rafael Guízar y Valencia. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. Señor Dios nuestro, que hiciste al obispo San Rafael Guízar y Valencia, pastor eximio e incansable el anuncio del Evangelio, concédenos por su intercesión que, encendidos por el fuego apostólico y fortalecidos por la gracia divina, llevemos a nuestros hermanos a Cristo, y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.